En las cercanías del Pacífico, entre las cordilleras central y occidental, se sitúa una ciudad cuyo suelo generoso le ha otorgado el título de capital agrícola del país, escenario de grandes aportes al desarrollo científico y tecnológico de la nación. Gracias a los recursos naturales e intelectuales al servicio de las casi 400.000 almas que lo habitan y de la humanidad entera. Se dice que su nombre hace honor a las gestas de los persas para liberarse del yugo de los romanos, y que bajo su superficie durmieron por más de 2000 años los vestigios de una civilización cuyos avances nada tenían que envidiar a los incas o a los aztecas. Hoy dirigimos la mirada hacia el pasado para comprender mejor nuestro presente. Hoy Palmira recuerda. Mi mejor recuerdo de la ciudad de Palmira es el siguiente. Son muchos y le voy a decir el principal. Lo que más recuerdo de Palmira era lo bueno que era Palmira. El mejor recuerdo está relacionado con nuestra propia tierra y nuestra propia gente, ¿no? Los bancos de germoplasma más grandes que tenemos en el mundo en semillas están aquí en Palmira. Palmira, de acuerdo con los estudios arqueológicos adelantados hasta el momento, parece haber sido poblada hace unos 10.000 años por grupos de cazadores-recolectores que venían del Valle del Magdalena y que, remontando la cordillera central, bajaron al valle geográfico del río Cauca. El territorio de Llano Grande creció entre los territorios de dos haciendas grandes, que era la de Loreto y la de Nuestra Señora del Palmar. Palmira no fue fundada, Palmira fue creada y a golpes y con todo el tesón y con toda la bravura de la gente raizal de aquí. Entonces tuvieron que derribar y comenzar a hacer pastos. Y entonces donde derribaban y abrían el espacio de monte, pues ellos sabían que eran llanos pequeños. Después varios llanos pequeños se fueron juntando y formaron llanos grandes. De ahí el nombre de Palmira, Llano Grande. Y justo para ese momento de 1813, ¿qué hacen los hacendados de Llano Grande? Le dicen, ya esta población no la tenemos que llamar como la llamaron los españoles, Llano Grande, ya la tenemos que, cambiémosle el nombre. Yo sigo pensando que fue la influencia de la obra del conde Volney sobre las ruinas de Palmira. Y haciendo alusión a un fenómeno que se había presentado en Siria, a una población que había derrotado a los romanos, al Imperio Romano, y en ese momento como un símbolo de derrotar a los españoles. Esto tuvo el nombre de villa, después ya por un decreto firmado por el general Francisco de Paula Santander se elevó a la categoría de municipio. El vallecaucano tuvo que derribar la selva y comenzar a sembrar pastos que fueron traídos por los esclavos desde África, en los buques en que venían, en los barcos donde venían, apelmazados, amontonados. Les habían puesto tamos de heno, de pastos, de sus tierras de origen. La introducción del negro, de las personas negras a esta región, fueron precedidas por la aparición de los españoles. Sebastián de Belalcázar por los Andes y Francisco Pizarro por la costa pacífica. Pues el primer español que pisó territorio palmirano fue Francisco de Atienza. La necesidad que tenían los españoles por aprovechar la fuerza y la fuerza de trabajo de esas personas tenía que ver precisamente con los trabajos de las minas, los trabajos en las haciendas, para en algo reemplazar la fuerza humana que han utilizado con la población indígena que ya estaba diezmada. Es donde comienza la época o la era de la importación o la inmigración de la raza negra a manera de esclavos. Su fuerza de trabajo ha generado riqueza, una riqueza que en plusvalía pues no se le ha reconocido todo el aporte que ha hecho, pero que sin embargo la construcción de estos pueblos ha pasado por la mano y la fuerza de esas personas. En la independencia, poblacionalmente, Palmira y Cali eran similares. El crecimiento de la población en el sector de Llano Grande, como se llamaba en ese momento Palmira, aumentó de un 25 a un 75%. Había comenzado a formarse un núcleo económico en Palmira supremamente importante. Por la creación de un fenómeno trascendental en el momento que es
las exportaciones y la comercialización de tabaco de Llano Grande hacia la parte de Europa. Donde actualmente tenemos el Parque de la Factoría, esto era una fábrica de tabaco. Esa preponderancia de la gente de Llano Grande llevó a que se designara en ese momento y se tomara lo que se llamó las ciudades confederadas hacia principios de 1811. Y en Palmira se reunieron en la factoría. Ahí se acantonaron las tropas de las ciudades confederadas. Pero aquí en este frente, ¿qué sucede? Aquí mueren varios de los dirigentes. Los héroes que se dieron en ese tiempo fueron nada más ni nada menos que José María Cabal, que Miguel Cabal Barona, que Francisco Cabal Barona. Por primera vez, las mujeres, ¿qué dicen? Mataron a nuestros hijos, mataron a nuestros esposos, entonces ¿qué tenemos que hacer? Nosotras mismas vamos a conformar un contingente, y ahí es donde ellas conforman un contingente de mujeres. Las mujeres desempeñaron un rol fundamental en las gestas libertarias de la región y del país en general. En Palmira, como un eco difuminado, pervive el recuerdo de Dorotea Castro y su leal servidora, Josefa Costa, quienes sin dudarlo apoyaron la causa de la libertad, aunque esto terminara poniéndolas de espaldas a un pelotón de fusilamiento y cara a cara con la muerte. En Palmira y en sus alrededores se reunían los patriotas rebeldes y lógicamente tenían sus mujeres que los abastecían de alimentos, les guardaban, actuaban de estafetas, y entre ellas se destacaban María Josefa Costa, esclava de Dorotea Castro, una señora de Palmira. Que a Dorotea le encontraron una cantidad de fusiles, le decomisaron como 1000 patacones, que son unas monedas de oro, y una cantidad de armamento. Que cuando vino la reconquista española, con Arleta y Pablo Morillo, las cogieron, las procesaron y las fusilaron en el sitio que tenemos aquí, en la plaza de Palmira, ahí al ladito entre la iglesia Nuestra Señora del Rosario del Palmar y la alcaldía. Hacia 1817 son fusiladas en plena plaza. El método español siempre ha sido el mismo, el método de las tiranías, ¿no? Es hacer las cosas lo suficientemente crueles y expuestas al público para crear escarmiento, ¿no? Y la orden era ejecutarlas por la espalda después de la salida de misa mayor. La primera situación que lamento es que no hemos encontrado los documentos personalmente, las fuentes primarias para aseverarlo, ¿no? Eso da cuenta los archivos en Buga, pero son unas fuentes que todavía se siguen indagando, todavía se siguen en su búsqueda para tener entera certeza. Fueron varias las mujeres que pusieron su tenacidad y su valor al servicio de la lucha libertaria. En 1919 tuvo lugar en lo que hoy se conoce como Corregimiento del Guanabanal, una gloriosa batalla en la que unas tropas de patriotas integrado por decenas de mujeres abatieron un pelotón realista junto a la vía férrea. Las mujeres saben que Tascón y Riscote viene de Buga para pasar a Cali. Juan María Álvarez, que había peleado como comandante en la batalla de San Juanito, estaba en Palmira, en la hacienda Santa Bárbara. Estaba él ahí, en guerrilla. No podían esperar que vinieran las tropas de Bolívar acá y emprendieron su acometida. La primera fue la muerte de Pedro Domínguez, el último gobernador de Popayán, que lo hicieron las guerrillas campesinas de los hombres que vivían cerca a Palmira. Eso lo hicieron en una religión llamada el Guanábano. Ese territorio negadizo lo utilizaron como un punto para que apenas llegaran, de inmediato le tendieron la emboscada, y ahí es donde simplemente 80 mujeres derrotan a 200 hombres. Estas mujeres palmiranas que los acompañaron a salirle al paso al gobernador de Popayán en el sitio que ahora se llama Guanabanal. ¿Por qué ellas utilizan ese punto estratégico? Porque es que por esa zona todavía allí, nosotros para hoy geográficamente no lo identificamos, pero era el sector anegadizo y era el sector pantanoso por la parte del río Cauca. Ofendidas, le habían fusilado varios de sus hijos, varias de sus congéneres mujeres, Dorotea Castro y María Josefa Costa,
y les dieron la batalla. Ese fue el peor golpe que se le dio al ejército español en la parte del suroccidente. Aquí en Palmira estaban acantonadas las fuerzas realistas que fueron vencidas en la batalla de San Juanito. Lo mismo en la batalla de San Juanito, y que se tuvo ayuda también extranjera. ¿Por qué? Porque es que ellos habían tenido contacto con Europa. Donde participó mercenarios ingleses como Runel. Ahí Joaquín Ricaurte, hermano del héroe de San Mateo. Esa batalla de 1819 fue la última batalla con que se expulsó a los españoles del Valle del Cauca. En la localidad entonces llamada Llano Grande se estructuró el primer batallón de hombres libres que opuso resistencia armada a los injustos requerimientos del Estado. La primera revolución popular en el Nuevo Mundo, mucho antes que la revolución de Gabriel Kundurqui en el Perú, mucho antes que la revolución de los comuneros, aquí se hizo la revolución de los pardos. La participación ya de las guerrillas campesinas vallecaucanas que tuvieron su origen en todas estas regiones a lo largo de los cabildos de Cali-Buga y la de Palmira como Villa Rebelde. Comenzando el año 1822, procedentes de Cundinamarca por el Camino de la Plata, Bolívar y sus hombres pisaron suelo palmirano. Bolívar había dicho en un discurso: próximamente visitaré Palmira, tierra de libertad. Recuerden que Quito seguía siendo el último baluarte realista en esta región. Entonces, para ir allá tuvo que pasar en esas ocasiones por Palmira. Básicamente él venía a reclutar hombres de estos territorios y por lo tanto estuvo en estas regiones. Entonces Bolívar tuvo la ayuda no solamente en hombres, sino que la tuvo en armas, en la parte logística. Y por eso después, ya cuando se tiene todo escenario de libertad, es donde Bolívar le dice a Santander: es que hay que tenerle un reconocimiento a la gente de Palmira, que el sol irradie sobre la población caucana de Palmira, que ha nacido como el sol en el espacio de libertad. Fueron muchas las voluntades que ofrendaron sus esfuerzos con tenacidad, hombres y mujeres valerosos que dieron más que sus vidas para que tuviera lugar esta ciudad que hoy es nuestro hogar. Hemos logrado mucho, pero falta mucho más. Nosotros decidimos qué Palmira le vamos a dejar a las generaciones del porvenir. Palmira tiene 8 bienes de interés cultural. Son 4 estaciones, 3 rurales, y las Ritas son 4, la catedral, la alcaldía, la Universidad Nacional y la estación de Río Claro. Ya en la época ya era de la colonia, se establecieron las grandes haciendas, porque la parte del patrimonio tiene que ver con las raíces de este país. Finalizando la colonia, la hacienda El Palmar, que es donde está Palmira. El conjunto de estaciones de todo el país, más o menos un grupo de 426 estaciones de ferrocarril, fueron declaradas como bienes de interés cultural. Del Parque Lineal hacia el norte estaba la hacienda El Loreto, que es donde después comienza a subdividirse y sale la famosa hacienda Malagana, donde ustedes ya saben que se encontró el cementerio indígena. El territorio que comprende lo que hoy se conoce como Palmira y el Cerrito fue el hogar de una cultura de rasgos tan particulares que después de más de 2 milenios de sueño profundo bajo el suelo, nos maravilla con las pocas huellas palpables que la ambición de unos cuantos dejó de su cosmovisión y cultura. Se le conoce como el periodo Malagana. Es un periodo, digamos, caracterizado por la adopción de la agricultura, la complejización social, en el sentido de que los especialistas, por ejemplo, en trabajo orfebre, en trabajo cerámico, en comercio, en guerra, pues se hicieron evidentes y hubo un sistema como de élites. Elementos que hicieron, que crearon, que son arte, vistos con los conceptos contemporáneos, refinados, muy auténticos, armónicos, con una cierta estética,
En algunos de los cementerios se han encontrado piezas arqueológicas provenientes de disímiles regiones, no solo de Colombia, sino incluso de Centroamérica. Ello implica que hubo un intercambio simbólico y cosmogónico entre diferentes culturas y el centro pues, de poder parece haber sido Malagana. Existe una convención en arqueología entre los arqueólogos que establece que cuando se hace un hallazgo arqueológico, los vestigios que allí se encuentren pasan a llamarse de manera genérica con el nombre del lugar en el que se encuentran. Las evidencias aparecieron por primera vez en la hacienda Malagana, por tanto la investigadora creyó pues que podía bautizarla como cultura malagana. Ahora, ¿de dónde salió el nombre Malagana? Eso ya se remonta a los asuntos que tienen que ver con los procesos de la colonia. Malagana es una categoría, es una clasificación eminentemente técnica hecha por los arqueólogos para entendernos a nivel mundial de qué es lo que estamos hablando. Un par de hermanos españoles se quedaron con un vasto territorio que luego fue heredado a la esposa de uno de ellos. Ella cedió una parte a quienes fueron sus fieles esclavos, lo dejó en su testamento. La familia de sangre de ella se opuso pues a esa entrega. Las familias de los esclavos demandaron, se ganaron el pleito en un tribunal y el derecho de esa herencia que se les dejó pues tuvo que ser reconocido. Pero la familia de sangre de la propietaria entregó de mala gana. Ahora, ¿cómo se llamó esa cultura? No lo sabremos nunca, porque estas eran unas sociedades ágrafas, o sea, sin escritura, que desaparecieron mucho antes del contacto con los europeos, que no dejaron más testimonio que sus enterramientos, que sus vasijas, que de alguna manera había que nombrarlas, y pues se nombró de esa forma porque ese es el criterio para los arqueólogos. Cuando los españoles llegan a esta zona, ya el pueblo malagana, el pueblo del sitio Malagana ya no estaba aquí. Más o menos desde el siglo VII tenemos evidencias de fuertes erupciones volcánicas que fueron mundiales. En las excavaciones que se han adelantado, por ejemplo, existen evidencias de explosiones volcánicas, volcanes de la cordillera central, por ejemplo el volcán Machín. Todas las fuentes de agua se contaminaron y en ese sentido, pues sin agua y con el suelo contaminado en un principio de esa erupción volcánica, pues nadie podía vivir y ellos se tuvieron que ir para otra parte. Hace 25 años el hallazgo arqueológico en el sitio Malagana de la zona rural de Palmira, en el Bolo San Isidro, fue fortuito. Empiezan a hacer una liberación de terreno para un sembradío de caña en esa hacienda y resulta que debajo de todos esos caminos y esos montículos que había aparecen todas estas evidencias, tanto en oro como en cerámica. Palmira es de las regiones más ricas arqueológicamente hablando del país y prácticamente aquí donde se abre un hueco se encuentran evidencias arqueológicas y se han realizado excavaciones arqueológicas en Coronado, Santa Bárbara, en El Sembrador, Altamira, también aquí en La Ruiza. Y lo que uno medianamente se acuerda del asunto es miles de personas guaqueando al tiempo. Se dio un proceso de guaquería que en buena parte condujo a lo que hemos llamado y conocemos hoy día como el fenómeno del saqueo. Fue catalogado como el yacimiento más grande en Latinoamérica en ser destruido por la guaquería. Éramos unos campesinos de hacha y machete, trabajadores del campo, trabajadores de la tierra, y ya cuando aparecen las evidencias de Malagana, aparece el oro, pues ya todo el mundo se olvida de las palas, se olvida de los machetes, se olvida de los asadones y se volca pues con una pala y se van a Malagana a hacer huecos y a buscar suerte. En los periódicos pues hubo bastante publicidad al respecto y pues las instituciones del Estado, digamos, estaban casi que manicruzadas frente al hallazgo y a todo ese poco de gente que, entre otras, estaba la mayoría armada e impedía que la sacaran del sitio. Pero sí, Malagana sí cambió este corrimiento, en mucho, en mucho. Todo el mundo comerciaba, sacaba, peleaban, la zona la militarizaban de noche, que es que para evitar el saqueo, y al otro día amanecían 50 huecos o 200 huecos más. Nos cambió, ¿no? Yo digo que el Bolo San Isidro antes de aparición de Malagana y Bolo San Isidro después de... De hecho es tan grande que por lo menos se han contabilizado que en 30 museos del mundo existen piezas Malagana en estos museos. La gente en ese momento, con esa conciencia
les quedó pues de que eso era guaquear y era todo, no mentira, eso ya lo último, ya la guaquería no, iban a los cañales, ya no sacaban nada, entonces ya la gente tuvo que volver al campo, eran agricultores, trabajan en las fincas, dejaron de trabajar en las fincas y ahorita tuvieron que volver a tocar puertas allá del dueño de la propiedad, de volverme a dar trabajo, porque realmente lo que me dieron, lo que saqué en la huaca, como decía la gente, ya se me acabó. Entonces así se perdió para siempre gran parte del mensaje milenario de los que habitaron esta tierra incontables lunas antes que nosotros. Palmira es una ciudad que hay que reconocerla desde lo que ha significado en el contexto histórico nacional. Palmira es la 7ª ciudad no capital más grande de Colombia. Palmira tiene 4 veces la extensión de Cali. Eso para mí es importantísimo, me llena de orgullo como radiodifusor y como trabajador por Palmira. En unos 10, 15 años vamos a tener una Palmira de las más grandes de Colombia. Y es desde allí que debemos de entender por qué los medios de comunicación son una consecuencia de esa construcción socioeconómica de esta región. Lo que más quedó y todavía en la mente y en el corazón de los palmiranos y de los vallecaucanos y hasta de los colombianos es el programa Tardes Vallecaucanas. Tardes Vallecaucanas en órbita de sintonía. Tardes Vallecaucanas, el jerarca de los programas. Lo hacía tan especial la forma, la manera, el formato que él empleaba para hacer las cuñas. Si su suegra es una joya, nosotros tenemos el estuche Funeraria Santa Cruz. Entonces colocaban música, anunciaban, era como si fuera una gran emisora en un centro comercial. El Berenque. Una de las primeras emisoras del servicio comercial que fue Radio Pinta. Existían las emisoras de onda corta que se cogían, por ejemplo, en radios especiales. Y la radio en Colombia y para el caso de Palmira, pues nace, es como un mercado, en un mercado contrario. Y es lanzar una emisora para vender radios, no para ser escuchada. Cuando se inauguró Radio Palmira, en Palmira habían unos 52.000 habitantes, tal vez menos. Era una ciudad muy pequeña. Y fue creciendo y la emisora también ha ido avanzando. Afortunadamente hemos visto con mucha satisfacción que los medios de comunicación durante los últimos años han venido desarrollando o han venido adquiriendo el desarrollo tecnológico que se necesita. También me parece que ha sido un papel bastante importante porque mantienen en el contexto a la gente. Y es que así como la televisión de lo analógico pasó a lo digital y fue el punto de quiebre en términos de medios con relación a la radio, luego vino toda esta generación digital, viral, que le ha hecho el quiebre a la televisión y ha extrapolado o migrado. Ya no estamos hablando de los televidentes, sino de los internautas. Hemos venido avanzando en la creación de nuevos contenidos, ya pues somos conscientes de que tenemos unos nuevos públicos y unas nuevas audiencias. Hoy Palmira ya no tiene 2 canales de televisión, tiene 2 canales de televisión, pero tiene yo no sé cuántos números de canales de información a través de redes, YouTube, etcétera, etcétera, etcétera. Y es para ellos, para quienes debemos trabajar y por quienes debemos preocuparnos para fidelizarlos y ofrecerles realmente unas alternativas distintas, unas soluciones diferentes a lo que ofrece la televisión tradicional dentro de las comunidades. Hoy la dinámica de la comunicación es correspondiente a la formación de un altísimo número de comunicadores, de publicistas, de técnicos en comunicación, de locutores, etcétera. La sombra de los que nos precedieron tiene mucho que decir a los que habitamos el presente. En su momento también nosotros tendremos algo que decir a nuestros descendientes lejanos cuando nos visiten a través de la memoria. ¿Qué les vamos a decir? El recuerdo más bonito son las aves porque para mí representan, digamos, la paz que debe tener Palmira y pues Colombia. Fue la primera vez que yo vine a la ciudad. Entrando, habían cultivos de girasoles en los costados. Recién llegado yo a la ciudad, pues aquí uno de los atractivos turísticos era el paseo en las Victorias. Las Victorias, recuerdo la bicicleta. Los atardeceres ahí en el Parque Bolívar con las palomas, mi abuelo tomando fotos. Lo increíble que era, uno recorría Palmira a pie. Algo tienen que estar orgullosos los palmiranos y si son las evidencias de Malagana, pues qué bueno.